Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lucrecia y hoy les quiero presentar los principales conceptos teóricos de este taller de atención plena con enfoque en fortalezas de carácter. Algo así como un glosario vivo para que podamos repasar todos los fundamentos teóricos de este taller en muy poquitos minutos. Ahí les va. Primero, atención plena. Es la cualidad de la conciencia de autorregularse en el momento presente con 3 actitudes saludables fundamentales: la curiosidad, la apertura y la aceptación. ¿Qué son las fortalezas de carácter? Las fortalezas de carácter son cualidades positivas de los seres humanos que todos poseemos y que somos capaces de desarrollar todavía más a partir de nuestros hábitos. La integración virtuosa de mindfulness y fortalezas de carácter sucede de 2 maneras principales. La primera, cuando la atención plena apoya a las fortalezas de carácter para que puedan ser vividas de mejor manera. Y la segunda, cuando las fortalezas de carácter apoyan a la atención plena para poder vivir la atención plena firme. ¿De qué manera? Por ejemplo, en la meditación de atención plena comenzamos con una actitud de curiosidad, que es una de las fortalezas de carácter. Después necesitamos de nuestra fortaleza de autorregulación para poder mantener la atención mientras hacemos los ejercicios mentales. Y tercero, requeriremos de nuestra fortaleza de perspectiva para poder conectarnos con el todo dentro de nuestros ejercicios mentales. ¿Qué es la clasificación VIA? La clasificación del Instituto VIA o Values in Action tiene que ver con la clasificación que hacen Martin Seligman y Christopher Peterson de las 24 fortalezas de carácter universales dentro de 6 virtudes principales. Piloto automático. Ten cuidado, que no te pase tan seguido. El piloto automático es la manera de actuar en la que hacemos cosas sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos manejando a casa y ni siquiera recordamos cómo llegamos. Simplemente de pronto estamos ahí, pero no pusimos atención al camino. Que no te pase en la vida. La ceguera de fortalezas es cuando nosotros mismos no somos capaces de apreciar nuestras fortalezas o las fortalezas de carácter de las personas que tenemos alrededor. Acción óptima quiere decir que no es necesario que hagas algo perfecto. Es suficiente con que hagas lo mejor posible. Si haces tu mejor esfuerzo, será mucho mejor que perfecto. Confía en mí. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de hacer cambios estructurales en sí mismo a partir de los hábitos que nosotros vamos generando y de las acciones que vamos realizando. El carácter son nuestros valores, aquellas cosas que más nos importan en la vida, puestos en acción. Si no los llevamos a la acción, los valores no sirven de mucho. Las fortalezas insignia son aquellas fortalezas que manifestamos día con día y que suelen estar en las primeras 5 o 7 fortalezas de nuestra clasificación VIA. Strong mindfulness o atención plena firme es aquella que logramos cuando utilizamos nuestras fortalezas de carácter para practicar la atención plena. La meditación con fortalezas requiere de 3 fortalezas principales que son 1. La curiosidad, 2. La autorregulación y 3. La perspectiva. Como habíamos mencionado, la curiosidad es necesaria para empezar a meditar y preguntarnos ¿qué más estamos sintiendo? ¿Qué más estamos percibiendo? La autorregulación será necesaria para poder mantener nuestra atención una vez que la hemos logrado. Y como punto número 3, nuestra fortaleza de perspectiva será necesaria para poder conectarnos dentro de nuestro ejercicio mental con el todo que nos rodea. Las fases cíclicas de la atención son 4. La primera, hay que prestar atención. La segunda, es necesario mantenerla. La tercera, sí, tenía que pasar, la mente se distrae. Y la cuarta, no te pierdas, la más importante, regresar a la atención. Si tú pensabas que lo más importante era tener atención continua durante todo el ejercicio mental, error. Lo más importante es entrenar esta capacidad
de volver a la atención, volver a centrarnos en aquello que nosotros hemos decidido. La atención plena se puede practicar de manera focalizada o de manera abierta. Es decir, de manera focalizada, por ejemplo, cuando nosotros practicamos ejercicios mentales de respiración y conscientemente nos enfocamos en ella. O cuando hacemos los ejercicios mentales de atención al cuerpo, en donde conscientemente nos vamos enfocando en cada una de las partes de nuestro cuerpo para ponerles atención. Y por otro lado, la atención plena abierta es cuando simplemente decidimos poner atención a aquello que nos rodea y tener esa actitud de curiosidad para poder percibir y poder estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. El modelo PERMA de Martin Seligman tiene que ver con un acrónimo de 5 letras que significan positividad, involucramiento, relaciones positivas, significado y logro. Este modelo PERMA está rodeado por las 24 fortalezas de carácter que tanto Seligman como Christopher Peterson han planteado en el año 2000. El modelo AEA, y con una M al final, tiene que ver con las siglas en inglés: Aware, Explore, Apply y Maintain. Esto quiere decir que es necesario, primero, que nos demos cuenta de nuestras fortalezas de carácter. Segundo, que las exploremos, que tratemos de conocer un poco más de ellas. Tercero, recuerden que es necesario aplicarlas. Si nuestras fortalezas no son aplicadas, no nos van a servir de nada. Y punto número 4, importantísimo, mantener la práctica de nuestras fortalezas de carácter. ¿Lo viste bien? Los obstáculos son oportunidades. Esto quiere decir, con una mentalidad de crecimiento, que cuando nosotros nos enfrentamos a un obstáculo en la vida, podemos convertirlo en una oportunidad de aprender. Para la atención plena y las fortalezas de carácter existen 2 tipos de práctica, la formal y la informal. La práctica formal es aquella en la que dedicamos algunos minutos de manera consciente para practicar algún ejercicio específico. Y la práctica informal, que también es importantísima, tiene que ver con aquello que nosotros vivimos día a día. Cuando, por ejemplo, nos hacemos el hábito de caminar en atención plena, de comer, de escuchar, de hablar con atención plena y haciendo uso de nuestras fortalezas de carácter de manera consciente. En nuestro análisis de fortalezas podemos encontrar primero nuestras fortalezas robustas, es decir, aquellas que nosotros mismos hemos notado que se encuentran en las primeras 5 o 7 fortalezas de nuestra clasificación VIA y que además hemos sabido expresar al exterior hacia otras personas. Número 2. Los posibles puntos ciegos son aquellas fortalezas de carácter que otras personas ven en nosotros y que nosotros no habíamos notado. Por eso es importante preguntarle al vecino qué piensa de mis fortalezas. Y punto número 3, las oportunidades potenciales. Son aquellas fortalezas de carácter que yo he observado en mí y que sin embargo no he logrado expresar hacia el exterior para que el resto de las personas las aprecie también. Ese es un punto de oportunidad importante. La autenticidad y la bondad son 2 cualidades esenciales de los seres humanos. La autenticidad, por ejemplo, está basada en nuestras fortalezas insignia, es decir, aquellas fortalezas que expresamos regularmente en el día a día y que nos hacen ser más como nosotros mismos. Y la bondad está basada en las 24 fortalezas, que son aquellas que nos convierten en mejores personas al hacerlas florecer y aplicarlas todos los días. La mentalidad de crecimiento, con su opuesto, la mentalidad fija, tiene que ver con aquella mentalidad en la cual estamos convencidos de que nosotros siempre estamos en desarrollo, que siempre podemos crecer y que siempre podemos aprender. En contraparte, la mentalidad fija es aquella que todo el tiempo nos dice no puedo, eso es así y así se va a quedar por siempre, las cosas que ya sé, nací sabiéndolas y no soy capaz de aprender más. ¿Qué prefieres? ¿Mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento? Según la doctora Barbara Fredrickson, cuando habla de su teoría de las emociones positivas, el ratio positivo para el florecimiento tiene que ver con experimentar 3 emociones positivas por cada emoción negativa que experimentemos en un día. Sin embargo, cuidado, porque más tarde la doctora Barbara Fredrickson y otros investigadores
Han encontrado que el ratio positivo para relaciones más cercanas, como puede ser la de una pareja, un amigo o un equipo de trabajo, tiene que ser 5:1. Es decir, en una relación cercana, por cada emoción negativa que vayamos experimentando, es necesario cultivar 5 emociones positivas. Así que no se te olvide, de 3 a 5 emociones positivas. Pero eso sí, importantísimo, estas emociones y estas fortalezas habrá que expresarlas en el justo medio. El justo medio aristotélico tiene que ver con no ir hacia el exceso de expresión de una fortaleza y tampoco hacia el defecto, que quiere decir que no me sobre y que tampoco me falte. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de orgullo, me puedo convertir en una persona presumida y desagradable. Y sin embargo, si tengo deficiencia de orgullo, puedo convertirme en una persona demasiado callada e incluso permitir que otras personas pasen sobre de mí, porque no soy consciente de aquellas cosas importantes que he logrado. Metta es la meditación tradicional en bondad amorosa, que se viene practicando desde hace 2500 años. Esta meditación de bondad amorosa tiene que ver con la bondad hacia uno mismo, que después se expande hacia las personas cercanas, a los seres queridos y por último a todos los seres vivientes del planeta. Se la recomiendo mucho. La compasión es aquella capacidad que tenemos los seres humanos de notar el sufrimiento de otros y, ojo, no solo eso, sino esta actitud de querer hacer algo para remediar su malestar. Priming es la teoría en psicología cognitiva que dice que los estímulos que experimentamos primero afectan a los estímulos posteriores. Por ejemplo, se han hecho experimentos en psicología cognitiva en donde lo primero que se presenta es una pantalla completamente cubierta de color verde y enseguida una pantalla con personas vestidas de distintos colores en la cual se nos pide que identifiquemos a aquellas personas vestidas de verde. Esto lo vamos a lograr de manera mucho más rápida a que si, por ejemplo, se nos pone de inicio la pantalla verde y enseguida se nos pide que identifiquemos personas vestidas de color rojo. Esto tiene que ver con la teoría de priming y probablemente también con la teoría de la ampliación de la doctora Barbara Fredrickson, que dice que cuando nosotros experimentamos emociones positivas y enseguida realizamos un examen o se nos pide que percibamos lo existente en alguna imagen, nosotros vamos a tener una percepción mucho más amplia cuando hayamos experimentado previamente emociones positivas. El reencuadre es esta capacidad de refrescar y volver a ver las cosas de una manera distinta, desde otra perspectiva y con una mirada fresca. De esta manera nos resulta mucho más fácil resolver algo que de inicio era un problema o una dificultad muy grande. Por eso será importante verlo todo con mente de principiante, como si fuera la primera vez que hubieras observado ese problema. Muchas veces nuestra mente se va viciando y es por eso que ya no encuentra salidas o respuestas hacia aquello que nosotros necesitamos. Si nos regresamos a la mentalidad de principiante sin juzgar aquellas ideas que vienen a nuestra mente, probablemente nuestro problema en realidad no sea tan grande. Los juegos virtuosos son una herramienta interesantísima. Son estas actividades cortas y divertidas que tienen que ver con fortalezas de carácter y atención plena y que nos pueden servir para aprenderlas e interiorizarlas de mucho mejor manera. Por último, les quiero hablar un poquito de la segunda ola de la psicología positiva. Hablando en términos de la dialéctica hegeliana, imaginen que la psicología tradicional es la tesis, es decir, aquella que se basaba o que centraba su atención precisamente en las patologías. En respuesta a ello, el doctor Martin Seligman y Christopher Peterson, en el año 1998-2000, plantean la idea de la psicología positiva, que se enfoca en la parte positiva y del florecimiento del ser humano. Pero esto tampoco resultó suficiente y es por eso que en 2011 viene la segunda ola de la psicología positiva que trata de abrazar todas esas experiencias, tanto positivas como negativas del ser humano. Sí, es cierto, viene a ser la síntesis de la dialéctica hegeliana. Y bueno, finalmente, espero que estos conceptos les hayan servido muchísimo y que tengan una vida muy feliz, llena de atención plena y fortalezas de carácter.